Jurassic Games en emisión. Beaten ups es un término en inglés que se refiere a los videojuegos que se tratan de que uno o más personajes se van abriendo paso a punta de golpes a través de distintos escenarios para cumplir una misión muy simple. De estos pueden tener algunos ejemplos, como puede ser los de Double Dragon, el de Final Fight, entre otros, entre muchos otros. En los años 80s y 90s estos juegos fueron los reyes de las arcadias o de las maquinitas, sobre todo aquellos juegos que eran diseñados por Capcom y Konami, entre algunos otros. Bien, los beaten ups, no se conocían así anteriormente, simplemente la gente que iba a las maquinitas, a los videojuegos o a las recreativas, como así se les conoce en algunos otros lugares, simplemente las personas que los jugaban los iban a jugar para divertirse sin saber qué fregados o cómo se llamaban los juegos, ¿no? Simplemente eran de luchitas, de peleas. Había unos beaten ups muy interesantes que podían jugar simultáneamente 2 personas, algunos 3 personas y algunos 4 personas, que eran los más divertidos, que fueron de los últimos que salieron con esta temática de beaten up. Asimismo, los beaten up se pueden dividir en varios otros subgéneros de beaten ups, o sea, de ir pegándole a los malos, como por ejemplo el hack and slash, y hay otros por ahí, pero los beaten ups eran muy entretenidos y tenían ciertas características muy marcadas, ¿no? Como una de esas es que se iban golpeando por todo el camino hasta terminar todo un juego con diferentes niveles. Los niveles iban avanzando, así como se iban avanzando o se iban poniendo más difíciles cada vez, y en cada uno de los niveles había un jefe que era más difícil. Obviamente, como eran juegos de maquinitas, pues la idea era de que fueran pues ciertamente difíciles para que las personas que los jugaban metieran moneditas a las máquinas de videojuegos que habían en aquel entonces, 80s y 90s, ¿no? Más específico sería alrededor de mediados de los 80s y principios de los 90s, que no podía faltar en unas maquinitas un beaten up. Claro que no. Un juego muy divertido, juegos muy divertidos, muy entretenidos, que hacían gastar mucho a las personas que jugaban. Así es, los beaten ups. Y si alguien los quiere llegar a jugar en estos tiempos, bueno, lo puede hacer principalmente con los emuladores. Aquí lo recomendable es el emulador MAME. Ese se los recomiendo porque en este van a emular muchos de los videojuegos que habían en antaño, ¿sí? Los videojuegos de maquinitas. En fin, aquí en Jurassic Games vamos a recomendar por lo menos 5 videojuegos memorables de aquel entonces, los beaten ups. Y pues vamos a contarlos del 5 hasta el 1 para darle un poquito de emoción. Vamos con la recomendación número 5. El siguiente juego se llama Cadillacs and Dinosaurs. Es un gran juego que salió en 1992 para las maquinitas, para las arcadias, y fue editado por Capcom, por supuesto, y se dice que está basado en un cómic llamado Cenozoic Tales o historias cenozoicas. Esto yo no lo sabía, pero en fin, nos topamos con esta información. Bien, este videojuego es muy entretenido, les recomiendo que lo jueguen también entre varios. La historia pues de Cadillacs y dinosaurios se inicia con un planeta Tierra fuertemente contaminado y sufriendo una serie de graves desastres naturales que han destruido las ciudades y matando a millones de personas. Con el fin de sobrevivir, todos los seres humanos a lo largo del planeta construyen ciudades subterráneas y pronto toda la humanidad se encuentra viviendo en el subsuelo. Pues se supone que pasan 600 años desde que los humanos construyeron sus ciudades subterráneas y deciden regresar a la superficie. Lo que se encuentran son dinosaurios. Así es. Estas especies extintas han regresado junto con otros monstruos y circulan libremente por la Tierra. Pero esto no desanima a los humanos, que pronto volverán a la superficie. Los dinosaurios parecen tranquilos y la convivencia con los seres humanos va bastante bien, pero hay un grupo de humanos llamado mercaderes oscuros
que cazan y matan a los dinosaurios para conseguir dinero. Los dinosaurios se están enfureciendo y han empezado a atacar a todo aquel que ven. ¿Qué está causando esto? Bueno, por lo tanto Jack Derek, Hannah Dundee, Mustafa Cairo y Brad Big, Ness, están dispuestos a atrapar a los mercenarios oscuros y destruir a su banda y a su misterioso líder Fazenden. Bueno, en fin, un juego entretenido, no se lo pierdan. Y pasamos a otro. Ahora toca el turno a un juego que recuerdo con mucho cariño, que se llama Capitán Comando, que por cierto, sin querer, pues me di con una información que no me esperaba acerca del nombre del Capitán Comando, que simplemente se dice que deriva del nombre de la compañía que lo creó, que es Capcom, y que en algún momento fue la mascota de esta empresa Capcom. Entonces decidieron llamarlo Capitán Comando. Después me enteré que este personaje, Capitán Comando, también aparece en distintos videojuegos, los cuales yo no sabía hasta este momento. Pero en sí yo me voy a concentrar en este juego llamado Capitán Comando, que en realidad es un beat'em up, como ya dijimos, es para dar golpes. Y fue lanzado por Capcom para las arcadias, principalmente para las arcadias, es decir, los juegos de maquinitas, como ustedes ya saben. El juego presenta una versión reimaginada del Capitán Comando. Como había comentado, es un personaje que fue originalmente un portavoz y ficticio utilizado por Capcom para dirigirse al jugador en el embalaje y manuales de sus primeros juegos de consola. El juego se desarrolla en una versión futurista de la Metro City, que es el escenario de Final Fight, otro gran juego por supuesto, y cuenta con varios lazos sueltos con los personajes y arreglos de ese juego. Bueno, en fin, si ustedes lo llegan a jugar van a poder ver distintos personajes. Yo recuerdo, pues por supuesto, al Capitán Comando, también a otro jugador que era Hanzo, me parece, el nombre de este misterioso ninja, y también había una momia muy interesante y un bebé que manejaba un robot. En fin, es un juego precisamente muy parecido al Final Fight y que no se pueden perder. Y también recuerdo que en algún momento salió para la consola PlayStation 1. Aquellos que ya tengan una edad podrán recordar aquellos momentos cuando salió el Capitán Comando para la PlayStation 1. En fin, es un juego entretenido y sobre todo existe una versión que se puede jugar con los 4 al mismo tiempo, me parece. Yo tengo, o al menos que sea una versión hackeada la que yo tengo, pero bueno, si tienen varios amigos que quieran jugar un beat'em up, háganlo, no se van a arrepentir. Es un gran juego para disfrutar, Capitán Comando. Y llegamos a otro gran juego memorable, porque pues también hace referencia a una caricatura que en su momento, en 1991 que salió este videojuego, estaba en lo más alto en su nivel de popularidad. Aunque no lo crean, Los Simpson tuvieron un videojuego para las maquinitas. Y era un videojuego genial porque podías utilizar a 4 integrantes de la familia, que era a Marge, a Homero, a Bart y por supuesto a Lisa. Aquí la situación era que raptaban a Maggie. ¿Quién la raptaba? Pues el señor Burns. En sí es un juego muy entretenido, muy original en su momento, aunque muchos de los personajes que aparecen en este videojuego no salen realmente en la serie de televisión. Y bueno, ¿de qué va este juego? Pues en la descripción se dice que pues el señor Burns, junto con unos maléficos secuaces, entre los que se encuentra el señor Smithers, roban un diamante muy valioso. Pero la familia Simpson se encuentra muy cerca del lugar, y mientras el señor Burns y sus secuaces salen de la joyería de donde robaron el diamante, el señor Smithers, que tenía el diamante, choca contra Homero, y el diamante cae en la boca de Maggie. Debido a ello, el señor Smithers
que estaba muy apurado por irse rápido del lugar. Secuestra a Maggie. El juego tiene 8 niveles en los que los integrantes de la familia Simpson recorren mientras intentan recuperar a su bebé. Y bueno, pues es muy interesante, y sobre todo si lo van a jugar entre 4 personas, yo creo que se van a divertir, van a descubrir varias cosas interesantes. Por ejemplo, pueden hacer equipo, pueden unirse los 4 jugadores y crear pues un ataque especial, o pueden unirse solo 2 jugadores. Por ejemplo, me acuerdo que se unían Bart y Lisa, se tomaban de la mano, iban gritando, iban pues aplastando a los enemigos. Cada enemigo pues es un poquito más difícil que el otro, y entre cada fase hay una pequeña mini misión o un bonus, como se acostumbraba en aquellos juegos de antaño. La historia, como saben, es muy simple. No van a haber cinemáticas largas, simplemente va a haber mucha acción de los Simpsons en este juego. Muy interesante, y por favor no se lo pierdan y jueguenlo. Otro gran videojuego para las maquinitas, y uno de los grandes favoritos, que yo recuerdo haber pasado, pues no sé si horas, pero sí varios minutos antes de llegar a mi casa, o antes de entrar a la escuela, o después de salir de la escuela, mirando cómo se jugaba. Recuerdo entrar a las recreativas, como le llaman, o a los salones de maquinitas, o a las chispas, y cuando este videojuego estaba a todo volumen, a todo lo que daba, era la sensación. Obviamente las cajas, las maquinitas estaban decoradas de una manera que llamaban la atención y tenían un sonido tremendo. Recuerdo con cariño este juego, se llamaba pues Las Tortugas Ninja, o de Teenage Mutant Ninja Turtles de Arcadia. Es un gran videojuego porque es de los primeros que podías jugar 4 al mismo tiempo. Y pues también estaban utilizando en este momento, explotando la gran popularidad que tenía la serie de televisión de Las Tortugas Ninja. Había de todo en el merchandising de Las Tortugas Ninja. Me recuerdo mucho, pues obviamente la caricatura, los juguetes que eran tremendos, hasta había juguetes piratas, y cuando sale un juguete pirata de otro, quiere decir que ese juguete está teniendo éxito. Y también me recuerdo que había álbumes para coleccionar estampitas, que mucha gente las tenía. Y pues sobre todo el mayor indicador es que los niños hablaban de la caricatura y de lo buena que era. En su momento, sí era muy entretenida. Bueno, en fin, aquí vamos a hablar del videojuego, el videojuego de arcade, que fue producido por Konami, igual que el de los Simpsons. Y este fue en 1989, hace mucho tiempo, y también está considerado dentro del género de los beat'em ups. Está basado en la serie animada de 1987, Las Tortugas Ninjas, y como toda la mercancía relacionada con las Tortugas Ninjas, el nombre del juego fue alterado a Teenage Mutant Hero Turtles en Europa. Bueno, fue lanzado para Nintendo también, y bajo el nombre de Teenage Mutant Ninja Turtles 2, y de Arcade Game. El juego, bueno, se incluyó como extra en el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles 2 de Battle Nexus. En fin, el que recuerdo más con mucho cariño es el 1. Y también en algún momento recuerdo que salió, ¿cómo le llaman? Una versión para Nintendo, para la NES o para el Family, la cual se parecía un poquito, pero no mucho. Pero sí le daba batalla. Sí fue un aliviane que saliera para el Nintendo, porque recuerdo haberme divertido bastante con ese juego también en Nintendo. Aunque no le llegaba a los talones en cuanto a gráficos y colores a los de las maquinitas. Un juego tremendo que te hacía gastar monedas y monedas una tras otra. Y bueno, pues la historia también es muy sencilla. En sí, vamos a ver de qué se trata. Pues finalmente se trata de que puedes escoger a 4 tortugas: a Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael. Bueno, luego de que Shredder, o Destructor como lo conocíamos aquí en Latinoamérica, o al menos aquí en México, secuestra a la amiga de las tortugas, April O'Neil, y a su mentor, la rata Splinter, deben darle caza a este y salvar a sus compañeros y derrotar al malvado Shredder o Destructor. Hasta 4 jugadores, en algunas versiones se pueden jugar hasta 2,
y pues, pueden tomar el control de cualquiera de las tortugas. Me recuerdo mucho que Donatello era el que más útil era, porque tenía un bastón y podía darle de lejos a más enemigos, aunque se dice que eran más lentos sus movimientos. Y bueno, Miguel Ángel, que era pues como que nivel medio, usaba sus chacos, pero bueno, si no gustaba tanto. Y Rafael, que sus ataques eran rápidos, se dice, pero muy cortos, de muy corto alcance. Y Leonardo, que era la tortuga más equilibrada en cuanto al juego. Yo generalmente prefería ocupar a Leonardo o a Donatello. Y en fin, bueno, les hablé del juego de las tortugas ninja que salió para Nintendo. Recuerdo, el primero que salió no tenía mucho que ver con el de las Arcadias, pero el segundo sí era como un port, así le llaman, un port de Tortugas Ninja que salió en las maquinitas para la Nintendo. Y de verdad, si lo quieren jugar en emulador y tienen 4 controles o los que tengan 3 o 2, jueguenlo. Es un juego que se van a divertir si lo juegan entre varias personas. Las Tortugas Ninja. Este juego se llama Golden Axe. Golden Axe es uno de los mejores juegos para mí. Lo recuerdo con mucho cariño por, no sé, pues por las escenas, por los personajes que tenía, por la historia tan simple pero tan misteriosa, y por las calaveras que salían y los enemigos que tenías que destruir, y que te podías subir a algunos animales y poder, no sé, lanzar algunos hechizos. Es un juego parecido, bueno, en cierta manera, a los juegos de rol, pero no era de rol, era un juego de dar golpes. Así es, Golden Axe era un juego de dar golpes, pero con espadas, lo que actualmente se podría conocer como hack and slash. Aunque obviamente en aquella época la gente, los chavos, los que jugaran estos videojuegos, no iban por ahí diciendo que querían jugar un hack and slash o un beaten up o etcétera. Simplemente que iban a las maquinitas y a veces se nombraban el nombre del juego, que en este caso era Golden Axe. Básicamente es un juego que está ambientado en una época medievalesca fantasiosa. Por eso de ahí la comparación con los juegos de rol, pero aquí simplemente es de acción, no es de esperar turnos, ni de ir descubriendo acertijos, ni nada por el estilo. Simplemente es avanzar, avanzar y avanzar, y vas marcando en un mapa tu avance. En sí, es muy sencillo esto. El villano principal de este videojuego rapta al rey y a la princesa, y tú tienes que ir a rescatarlos con 3 personajes. Tairis, que es una amazona y es la más poderosa utilizando espada. Es la más ágil, la más rápida y la que tiene una magia más poderosa. La magia pues la vas recolectando mediante darle unos patadones a unos gnomos de color azul o algunos verdes. Los verdes te van a dar comida para que recuperes la salud, y los azules te van a dar unas vasijas de color azul para que tengas más poder. Después sigue Gillium, que es un enano bastante fuerte y que aguanta varios golpes y usa un hacha con la cual causa bastante daño, aunque su magia no es muy poderosa. Y luego sigue un bárbaro que pues no es tan ni muy, pero se supone que es el más equilibrado, es ágil, pero no tan ágil como la amazona. Más ágil que el enano, claro que sí. En fin, ya lo entendieron. Su poder no es tan fuerte, su magia no es tan fuerte, pero también les puede dar unos buenos trancazos a los enemigos. Es un juego que se juega de a 2 personas, muy entretenido, muy recomendable también. Si lo ven por ahí, jueguenlo. Tiene varias secuelas, algunas secuelas en maquinitas y otras secuelas salieron para Sega. Sega fue el creador de este juego, por cierto. Y entre otras secuelas y otros juegos incluso que hay para PC o remakes muy interesantes. Y también se dice que salió para la Xbox y para el PlayStation 3 respectivamente, bueno, en diferentes años en versiones digitales. El que lo tenga, jueguelo, muy divertido, por cierto. Hasta luego.
Y yo sé que dije que íbamos a recomendar solamente 5 juegos de Arcadia, sin embargo no me puedo ir sin mencionarles este pilón. Estos 2 pilones, por cierto. El primero que vamos a mencionar es el juego de los X-Men, videojuego de 1992, en el cual recuerdo muy bien que podías utilizar a 4 jugadores al mismo tiempo. Entre ellos estaba el famoso Wolverine, o como le dicen en España, Lobezno. El Lobezno, que traía un traje de color marrón o café, muy distinto al que conocemos actualmente. Sí, el de las películas traía un traje negro y alguna serie por ahí de televisión traía un traje amarillo con otro color. Pero bueno, vas a poder escoger a Cíclope también, a Tormenta, entre otros. Bueno, el Hombre de Acero también, bueno, pero no a Iron Man, ¿verdad? Otro Hombre de Acero. En fin, es un juego también muy divertido, muy interesante, que está basado en cierta manera en cosas de los cómics, en una historia de los cómics, así es, cuando Magneto pues quiere destruir a los hombres X y gobernar al mundo con sus centinelas. No hay mucha historia o no hay mucha información acerca de este juego en el Wikipedia, pero sí hay mucho, siento que sí hay buena memoria acerca de este juego. El que lo vio en su momento sí se llegó a impresionar, sí tiene una historia porque pues está basado en los cómics, no como otros videojuegos que simplemente es ir dando golpes sin sentido. Este tiene un trasfondo, se supone, pero al fin de cuentas vamos a ir avanzando, dando catorrazos a los enemigos. Y no nos podemos ir sin hablar de este gran juego llamado Final Fight. Este es un juego memorable, el cual no se lo pueden perder. Es un icono de los beat'em ups, por cierto, junto a lo mejor con Double Dragon, aunque Double Dragon no era tan jugable como este. Este sí era un juego bastante mejor en forma de jugarlo y un poco más equilibrado en cuanto a dificultad y también en cuanto a manera de utilizarlo. El Doble Dragón era muy difícil. Tenías que estarle echando monedas y monedas. Aunque bueno, yo no recuerdo haber jugado el Doble Dragón en sí, pero sí recuerdo mucho más al Final Fight. Sí, es un juego creado en 1989, desarrollado por Capcom, y es el primero de la serie. Hubieron más, y es un gran juego que pueden traerlo en su celular. Por lo que he visto, hay una aplicación para traerlo en su celular, muy divertido. También salió un port para Nintendo, lo recuerdo también con mucho cariño, que lo jugué bastante. Y por la emoción de tener un juego de los que había en las maquinitas, pero en la Nintendo, aunque pues no se comparaba para nada en cuanto al que había en las maquinitas. Bueno, la historia es un poco ridícula en sí. La historia se desarrolla en la ciudad de Metro City, valga la redundancia, Metro City, que es la misma ciudad en la que se desarrolla la historia o las peleas de Capitán Comando, nada más que en diferentes épocas. Bueno, verán, esto es muy ridículo. Bueno, la ciudad se supone que está asolada por el crimen organizado de los años 90. Y su alcalde Mike Haga, un antiguo Street Fighter, recibe una llamada misteriosa que le anuncia que su hija Jessica ha sido secuestrada y le pide que encienda la televisión. Hagar la enciende y descubre que se trata de Dan, un cabecilla de la banda de Matt Gear, ayudado por Guy y Cody Travers. Amigos de la infancia de su hija, se dirigen a los suburbios del oeste de la ciudad, donde se encuentran con Dan, con Jessica, bloqueándose la entrada junto con unos esbirros, o sea, unos secuaces, unos barriles de metal, y dos personajes realizan un ataque especial para romper los obstáculos y comienza el juego. Sí, lo que no sepa qué son los suburbios es lo que está a la orilla de una ciudad. Por ejemplo, si hablamos de México, pues estamos hablando de los suburbios. Los suburbios pues serían algo así como Ecatepec, Estado de México, así es. Sí, imagínense ir luchando y dándose de golpes con los rufianes en Ecatepec. Creo que ni Mike Hagar podría salir vivo de ahí. En fin,
Es muy interesante, muy divertido este juego. Hay varios juegos de este tipo de temática y con diferentes Street Fighters o luchadores de la calle, bastante buenos y jugables, como por ejemplo el de Doble Dragón. El Doble Dragón yo lo jugué, pero en la Nintendo normal, en el NES o en el Family, y ahí me pareció muy bueno, aunque el de las maquinitas muy difícil. Bueno, este de Final Fight es un imprescindible para los beat'em up, y no es el primer beat'em up, pero yo creo que sí es el más importante. Jueguenlo. Hasta aquí llegamos con las recomendaciones de los beat'em ups. Si en algún momento tienen ganas de jugarlo, de verdad háganlo, no se van a arrepentir. Estas recomendaciones que les hicimos son de las mejores que pueden encontrar, y si van a jugar de entre 1, entre 2, 3, 4 jugadores, de verdad que se la van a pasar muy bien. Bien, eso fue todo en Jurassic Games en esta emisión. Finalmente, mi nombre es, bueno, mi nombre no importa. La voz que escucharon es de un señor friki.